Durante años mi hermana fingió estar enferma para arruinar mi vida, pero en una cena familiar expuse toda su mentira frente a todos, y la vi derrumbarse sin poder escapar de la verdad. Renata nació 2 meses antes de lo previsto. Era tan pequeña y tan frágil que parecía no pertenecer a este mundo. Su piel tenía un tono azulino que asustaba, y sus primeros 3 años de vida estuvieron marcados por tubos, máquinas y noches enteras en hospitales. Mis padres, Lucía y Alberto, se entregaron por completo a ella. No es que los culpe, claro, ¿quién no lo haría? Era una bebé que luchaba por respirar. Pero esa entrega absoluta también se transformó en una especie de muralla entre ellos y yo. Cualquier cosa que Renata necesitara, la tenía. Y todo lo que yo hacía quedaba siempre en segundo plano. Recuerdo que tenía apenas 8 años cuando me dijeron que ya no podía salir con mis amigas después del colegio, que debía quedarme en casa para cuidar a mi hermanita. La misma hermanita que, en ese entonces, ya había empezado a mejorar. Sus pulmones funcionaban solos, sus visitas al hospital eran menos frecuentes, y su crecimiento, aunque más lento, era normal. Pero el trato especial nunca cambió. Al principio, lo entendía. Era la pequeña Renata, la sobreviviente. Pero los años pasaron y comencé a notar algo que me hacía hervir por dentro. Renata había aprendido que estar enferma le traía beneficios. Muchos. Y lo usaba. Cada vez que había tareas que no quería hacer, aparecían sus dolores de cabeza. Misteriosos, intensos, repentinos. Mamá se las quitaba de inmediato y le traía helado. Yo miraba desde la esquina del comedor, aún con mi uniforme del colegio, intentando entender qué parte de eso era real. Cuando cumplí 16 y ella tenía 11, ya era una actriz consumada. Sus dolores aparecían en los momentos justos, cuando yo iba a tener una presentación importante, cuando mis amigas venían a casa, cuando cualquier cosa que implicara que yo fuera el centro de atención estaba por suceder. El día de mi primer partido universitario con el equipo de fútbol, Renata desarrolló unos calambres estomacales insoportables. Mis padres tuvieron que salir a mitad del encuentro, dejándome sola, sudada y con la mirada perdida en las gradas vacías. Cuando fui aceptada en la universidad, prepararon una cena familiar para celebrar. Faltaban apenas 15 minutos para servir la comida cuando escuchamos el golpe. Renata se había desmayado. Terminé pasando la noche en urgencias, donde los doctores no encontraron absolutamente nada. Y lo peor no era eso. Lo peor era su sonrisa. Esa sonrisa ladina, burlona, que aparecía justo cuando mis padres no estaban mirando. La misma sonrisa que practicaba frente al espejo del baño cuando creía que nadie la veía. Intenté contarles. Una vez. Les dije que había algo raro, que Renata estaba fingiendo. Que lo hacía a propósito. Pero ya había sembrado su versión antes. Que yo estaba celosa, que no podía soportar que necesitara tanta atención. Lucía me miró con decepción esa noche, como si de verdad creyera que estaba envidiando a mi hermana enferma. Ese fue el principio del quiebre. 8 meses después, conocí a Bruno. Un tipo encantador, sensible, atento. El tipo de persona que parecía ver más allá de lo obvio. Me enamoré. Él venía seguido a casa, saludaba cordialmente a mis padres y, como era inevitable, también a Renata. Un día, de la nada, me citó en una cafetería. Me dijo que necesitaba hablar. Cuando llegué, tenía el teléfono sobre la mesa y una expresión dura en el rostro. ¿Esto escribiste tú?, preguntó. Deslizó el teléfono. Capturas de pantalla. Supuestos mensajes míos, insultando a Renata, llamándola farsante, deseando que se muriera ya. Me sentí paralizada. Bruno, yo jamás intenté hablar, pero me interrumpió. No puedo estar con alguien que trata así a su hermana menor, Camila. Lo siento. Esa noche, Renata me envió un selfie. Llevaba puesta la sudadera gris que Bruno me había regalado. Sonreía. Ahí supe que no era solo una niña caprichosa. Era calculadora. Y me había declarado la guerra. Pasé los siguientes años observándola. Ya no con la frustración de una hermana desplazada, sino con la frialdad de alguien que está esperando el error del enemigo. Y lo encontré. O más bien, encontré el patrón. Cada episodio de dolor seguía la misma ruta. Siempre el lado derecho. Ya fuera la cabeza, el estómago, un riñón. Siempre pedía por mamá, nunca por papá. El dolor era intenso, 8 o 9 en una escala del 1 al 10. Nunca menos. Nunca 10. Y siempre, como un reloj, duraba de 2 a 3 horas. Lo justo para arruinar el momento. Mi momento. Fue entonces cuando diseñé mi plan. Sabía que en la próxima cena familiar, con todas las tías, tíos y primos presentes, Renata no iba a resistir. Haría su acto, como siempre. Pero esta vez, yo estaría preparada. 20 minutos antes de la cena, subí al baño y grabé un video. Un simple video con el celular, hablando directamente a cámara. Son las 6:40.
dentro de 20 minutos, voy a anunciar que me ascendieron en el trabajo. Es mentira, pero no importa. Lo importante es lo que va a pasar después. Renata va a esperar a que terminen los aplausos, y luego, se va a llevar la mano al lado derecho de su cuerpo. Va a quejarse de un dolor fuerte. Va a pedir acostarse, y si todo va como siempre, va a sugerir ir al hospital. Guardé el video, bajé las escaleras, me senté a la mesa como si nada y sonreí. La obra estaba a punto de comenzar. La cena comenzó como siempre, con risas, anécdotas, comentarios sobre el clima y las clásicas discusiones políticas entre el tío Hugo y la tía Miriam. Renata estaba sentada al otro extremo de la mesa, entre el primo Mateo y la tía Miriam. Parecía tranquila, jugando con el puré de papas con la punta del tenedor. Por un momento, incluso pareció feliz por mí. Casi genuina. Pero yo la conozco. Conozco cada microgesto, cada cambio sutil en su expresión. Y vi el instante exacto en que notó que la atención no estaba en ella. Toqué mi copa con la cuchara y me puse de pie. Todos se callaron de inmediato. Me tomé mi tiempo, respiré hondo, y con la sonrisa más brillante que tenía en reserva, solté la bomba. Tengo una noticia que compartir. Me ascendieron en el trabajo. Y viene con un aumento importante. Los aplausos llenaron el comedor. Tíos dándome palmadas en la espalda, primas felicitándome, la abuela Rosa murmurando que por fin iba a poder ayudarla con sus medicamentos. Incluso mamá, con los ojos vidriosos, me abrazó con una mezcla de orgullo y sorpresa. No sabían que era falso. No lo necesitaban. Solo necesitaba que ella lo escuchara. Y Renata lo escuchó. Desde mi lugar, no dejé de observarla ni un segundo. Vi cómo el tenedor cayó de sus manos. Vi la expresión en su rostro endurecerse, como si algo dentro de ella se revelara ante la realidad de no ser el centro por una vez. Fue como si toda la habitación le confirmara algo que no soportaba, que esta vez no se trataba de ella. La tía Miriam le preguntó si estaba bien. Renata forzó una sonrisa, de esas que están diseñadas para parecer valientes pero que solo sirven para atraer atención. Y entonces, como si hubiera recibido una señal invisible, el show comenzó. Primero el suspiro. Después, la mano derecha llevada lentamente al costado del abdomen. Un leve gemido, lo suficientemente bajo para parecer que intentaba ocultarlo, pero bien calculado para que se escuchara. Mateo dejó de hablar a mitad de una historia. ¿Todo bien?, él le preguntó. Es nada. Solo un dolor, susurró, mirando hacia su plato con el rostro contraído. ¿Dónde te duele, querida?, intervino la tía Miriam, volviéndose completamente hacia ella. Renata se encorvó en la silla. Aquí, en el lado derecho. Fue de repente, respondió, presionando suavemente su abdomen. Vi cómo las conversaciones se fueron apagando, cómo las miradas comenzaban a converger sobre ella. Mi ascenso, la supuesta gran noticia, quedó en segundo plano. De nuevo. Mamá se levantó de golpe, dejando caer la servilleta. Fue directo hacia Renata. ¿Qué pasó, mi amor?, preguntó con una voz tan llena de urgencia que dolía. Me duele mucho, mamá, susurró ella, apenas temblando, con la precisión de una actriz que conoce su mejor ángulo. Papá, siempre el práctico, se paró con rapidez. ¿Qué tipo de dolor es? Ardor, punzante, sordo. Renata cerró los ojos con fuerza. Sordo, pero muy fuerte. Está empeorando. Los murmullos llenaron la habitación. Abuela Rosa se persignó, el tío Ernesto ya buscaba sus llaves, y Daniela revisaba su cartera por si tenía alguna pastilla. Toda la atención estaba en Renata. Una vez más, como una coreografía ensayada. Y ella lo sabía. Sabía que funcionaba. Sabía que lo había logrado otra vez. Hasta que me miró. Un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Me miró directamente, con esa sonrisa diminuta, esa curvatura cruel en la comisura de los labios, como quien dice lo hice otra vez. Como si acabara de ganar una partida de ajedrez. Y ahí supe que era mi momento. Me puse de pie. Lentamente. Con toda la calma que pude reunir. Todos estaban ya de pie, listos para salir hacia el hospital. Lucía temblaba. Alberto apretaba las llaves. Renata gemía con su voz de cristal. Y yo, simplemente, dije: esperen. La palabra cayó como una piedra en medio del lago. Todos se giraron hacia mí. Incluida ella. Antes de salir corriendo al hospital, dije con voz serena: hay algo que todos necesitan ver. Renata palideció. Camila, este no es el momento, susurró, aún sosteniéndose el abdomen. Y si lo es, repliqué, sacando el teléfono del bolsillo. Porque estoy segura de cuánto te duele. Sé exactamente cuánto, y sé exactamente cuándo. La tía Miriam frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo, Camila? No respondí con palabras.
Levanté el celular, abrí el video que había grabado y presioné reproducir. Mi voz llenó la habitación. Son las 6:40 del domingo. Dentro de 20 minutos haré un anuncio falso sobre una promoción. Después de eso, Renata va a esperar a que los aplausos terminen, luego se tomará el lado derecho del cuerpo y empezará a quejarse. Calificará su dolor como un 8 o 9, pedirá acostarse, y si todo sigue el patrón, sugerirá ir al hospital en exactamente 15 minutos. Silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todos miraban a Renata, que seguía ahí, con la mano en el costado, paralizada. Congelada en su propia actuación. La máscara, esa que tanto había perfeccionado, comenzaba a desmoronarse frente a los ojos de toda la familia. Siempre es el lado derecho, continuaba mi voz en el video. Siempre llama a mamá primero. Siempre dice que es entre 8 y 9. Y siempre se recupera en 2 o 3 horas. Lo justo para arruinar mis momentos importantes. Lucía rompió el silencio. Renata, ¿esto es cierto? Renata me miró. Quiso hablar. Pero solo salió un susurro tembloroso. No sé de qué habla. Yo realmente tengo dolor. Aún no termino, dije, deteniendo el primer video. Eso fue solo el principio. Fui a la carpeta siguiente. Había estado esperando este momento por años. Tenía más pruebas de las que ellos podían imaginar. Y no iba a detenerme ahí. Pasé a la siguiente carpeta de mi teléfono. Una recopilación meticulosa, fría, quirúrgica. Cada archivo era una prueba, una verdad que hasta ese momento había permanecido invisible para todos menos para mí. ¿Recuerdan la graduación de preparatoria? Pregunté, sin dejar de mirar a Renata. ¿Recuerdan cómo se desmayó justo antes de que subiera al escenario? Puse el siguiente video. La imagen mostraba el pasillo lateral del colegio, captado por una cámara de seguridad. Renata estaba sola, parada frente a una de las ventanas, usando el vidrio como espejo. La familia miraba con el ceño fruncido mientras en la grabación se la veía llevando la mano al pecho, frunciendo el rostro, haciendo muecas. Una, otra más. Practicaba expresiones. En pleno ensayo. Un escalofrío recorrió la habitación. Dios mío, susurró la tía Miriam, llevándose una mano a la boca. Renata no decía nada. No podía. La sangre le había abandonado el rostro. Apretaba los labios con tanta fuerza que temí que se hiciera daño. No se detiene ahí, continué, navegando al siguiente archivo. ¿Recuerdan a Bruno? El chico con el que estuve 8 meses. Él no terminó conmigo porque yo fuera cruel con mi hermana. Terminó conmigo por esto. Mostré las capturas de pantalla que había recuperado del respaldo del celular de Renata. Mensajes enviados desde cuentas falsas. Supuestamente escritos por mí, llamándola manipuladora, deseando su muerte. Eran mensajes largos, con frases que solo alguien que me conocía podía haber imitado con tanta precisión. Bruno jamás sospechó. Renata los escribió desde perfiles falsos, desde mi propia computadora, cuando yo estaba en clase. Fingía estar en casa estudiando, pero estaba fabricando mi ruina. Lucía tomó el teléfono, pasando las capturas con manos temblorosas. Cada línea parecía marcarle una arruga nueva en el rostro. No puede ser, susurró. Lo es, dije, y mi voz ya no tenía furia. Solo la claridad de alguien que había cargado demasiado tiempo con la verdad. Cada uno de esos mensajes, cada palabra cruel, salió de ella. Yo nunca escribí eso. Yo nunca traté así a mi hermana. Mamá se giró hacia Renata. ¿Y es cierto? ¿Tú escribiste esto? Yo. Soltó por fin Renata, pero su voz sonó seca, como si le costara salir. Que estaba desesperada. Bruno solo hablaba de ella. De lo perfecta que era. De lo afortunado que se sentía. ¿Y por eso destruiste nuestra relación? Y le pregunté con voz firme. ¿Por eso creaste mensajes falsos para hacerme quedar como una persona cruel? Renata no respondió. Se quedó mirando el mantel, con la mandíbula apretada. La abuela Rosa tenía los ojos húmedos. Tío Ernesto simplemente negaba con la cabeza. ¿Quieren más? Pregunté sin esperar respuesta. Presioné play en el siguiente audio. Era una grabación que había hecho en secreto. La voz de Renata sonaba fuerte y clara, hablando con su amiga Beatriz por teléfono. Es fácil, Bea, solo hay que saber dónde apretar. Si digo que me duele la cabeza del lado derecho, mamá se derrite. Pero si digo que es en el estómago, tarda más en reaccionar. Lo mejor es hacerlo cuando Camila está teniendo un buen día. Así todos me tienen lástima y creen que ella es insensible. ¿Y es tan divertido verla frustrada? No hubo risa en la sala. Solo un silencio denso, como si el aire se hubiera vuelto plomo. Mamá se dejó caer lentamente en la silla, cubriéndose la boca con las 2 manos.
Esto es enfermo, dijo la prima Noelia en voz baja. No está enferma, respondí. Está entrenada. Perfeccionó su manipulación como si fuera una ciencia. ¿Quieren más ejemplos? ¿La fiesta de mis 18? ¿Cuándo fingió un desmayo junto a la piscina? Mostré el video. Renata estaba en el patio, detrás de la parrilla, ensayando caídas. Hacia un lado. Luego hacia atrás. Probando ángulos. Cayendo de rodillas, luego de frente. Todo grabado. Esta vez, nadie reaccionó con sorpresa. Ya no había espacio para el beneficio de la duda. Todos lo estaban viendo. En pantalla. Crudo. Indiscutible. Tío Jorge murmuró. Que es como ver una obra de teatro. Una, perversa. No es una obra, dije con voz plana. Es mi vida. Renata se incorporó de golpe. Que está bien. Gritó. Sí. Fingí. Algunas veces. Pero ustedes no entienden. Y comenzó a llorar. Lágrimas gruesas, desordenadas, pero ahora eran diferentes. No eran parte del guión. Eran reales. Eran las lágrimas de alguien que sabía que se había quedado sin escondites. ¿Creen que es fácil vivir a la sombra de Camila? La hija perfecta, la que siempre hace todo bien. Yo solo quería que me vieran, que me notaran. Así que destruiste todo lo que me importaba, dije con voz fría. Mis momentos. Mis relaciones. ¿Por eso lo hiciste? Porque tú lo tenías todo. Chilló, con el rímel corriendo por sus mejillas. Yo era solo la que casi se muere de bebé. Nadie me veía por lo que soy. Solo como la niña enferma. Y tú eras todo lo que yo no podía ser. Mamá se levantó. Renata, eso no justifica lo que hiciste. Mentiste durante años. Nos usaste. Nos manipulaste. Papá, en silencio hasta ese momento, habló con la voz más baja pero más devastadora que jamás le había escuchado. Te miré sufrir tantos años, y ahora resulta que todo era una mentira. No sé cómo voy a volver a confiar en ti. Renata se desplomó en la silla. Su cuerpo parecía haber perdido toda fuerza. Y yo, por primera vez, no sentí culpa. No sentí compasión. Sentí justicia. Pero aún faltaba lo peor. Faltaba la última verdad. La que, esta vez, no solo expondría su maldad, sino su absoluta falta de límites. Y esa verdad tenía nombre. Iván. Todavía no han visto todo, dije, y mi voz ya no temblaba. Aún no saben lo de Iván. Ese nombre cayó sobre la mesa como un puñetazo. Papá me miró confundido. Mamá parpadeó varias veces. ¿Iván? ¿Tu exnovio? Preguntó Lucía. ¿No terminaron porque se mudó? Eso fue lo que le dije a todos, respondí. Pero la verdad es otra. Terminamos porque mi querida hermanita se metió entre nosotros. Otra vez. Renata me miró. No con desafío. Ni con rabia. Me miró con miedo. Miedo verdadero. Como si supiera que ya no había ningún rincón donde esconderse. Camila, no, susurró. Por favor. ¿Por favor qué? Interrumpí. ¿Que no les cuente cómo saboteaste mi relación más seria solo porque te enteraste que Iván iba a pedirme matrimonio? ¿Que no les muestre lo que le enviaste? Saqué el celular, abrí la carpeta, y desplegué las capturas. Mensajes. Fotos. Tonos seductores. Imágenes en lencería. Declaraciones accidentales de que siempre había sentido algo por él. Mamá miró el teléfono como si fuera veneno. Papá lo agarró después, y cada mensaje que leía le iba apretando más la mandíbula. No, dijo Lucía, incapaz de seguir viendo. Sí, afirmé. Ella se enteró de lo del anillo. Me lo había dicho Iván días antes. Y entonces empezaron los mensajes. Primero, haciéndose la preocupada, diciéndole que yo no estaba lista. Que me asustaba el compromiso. Y luego, directamente, empezó a seducirlo. Emma, dijo la abuela Rosa, sin fuerzas ya para llorar. ¿Cómo pudiste caer tan bajo? Lo peor no es eso, dije, clavando mis ojos en los de Renata. Lo peor es que funcionó. Él respondió. Empezaron a verse escondidas. Cuando decía que tenía consultas médicas, en realidad iba al apartamento de Iván. ¿Verdad? Renata no respondió. Estaba blanca como una sábana. Toda la rabia con la que se defendió antes se había evaporado. Y solo lo dejaste cuando viste que yo me estaba levantando otra vez. Cuando me contrataron en esa empresa. Cuando no me vine abajo como esperabas. Cuando, aún después de todo, seguí adelante. Ahí lo dejaste. Porque ya no te servía. Tía Miriam bajó la mirada.
Tío Hugo se levantó sin decir nada. La prima Noelia simplemente murmuró: «Esto es demasiado». ¿Quieren saber qué me dijo Iván cuando lo confronté? Pregunté sin mirar a nadie más que a Renata. Me dijo que tú le aseguraste que yo no lo amaba. Que solo lo estaba usando. Que me conocías mejor que nadie. Eso no es verdad. Gritó por fin Renata, pero ya era tarde. Por supuesto que no lo es, respondí. Pero tú sembraste esa duda. Tú la cultivaste. Tú la alimentaste. Y destrozaste la relación más importante de mi vida. Igual que hiciste con Bruno. Igual que hiciste con Damián. La sala era una tumba. Nadie se movía. Nadie hablaba. Y entonces me levanté. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotras? Y dije, mirando a todos. Yo me esfuerzo por lo que quiero. Yo no manipulo. Yo no miento. Cuando quiero algo, lucho por ello. Y si fallo, acepto las consecuencias. Ella solo destruye. Me volví hacia Renata. Se había encorvado, como si quisiera desaparecer. Tú no eres una víctima. No eres una pobre niña enferma. Eres una mentirosa profesional. Una saboteadora. Una persona que, en vez de construir su vida, eligió destruir la mía. Ella comenzó a sollozar, pero esta vez, nadie fue a consolarla. Ni mamá. Ni papá. Nadie. Era como si un velo hubiera caído. Como si todos, por fin, la vieran sin filtros. Cruda. Real. ¿Y ustedes? Continué, dirigiéndome a la familia. Los que siempre me señalaron. Los que me acusaron de ser fría, egoísta, insensible. ¿Están orgullosos? ¿Esto era lo que protegían? La abuela Rosa apenas podía levantar la mirada. Camila, no sabíamos. No quisieron saber. Porque era más fácil pintarme a mí como la hermana mala que aceptar que Renata era una manipuladora. Volví a mirar a Renata por última vez. Felicidades, Renata. Siempre quisiste ser el centro de atención. Y lo lograste. Todo el mundo te está mirando. Lástima que sea por todas las razones equivocadas. Tomé mi bolso, me encaminé a la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó Lucía con voz rota. A vivir una vida lejos de esto. Lejos de esta dinámica enferma. Lejos de ti, dije sin mirar a mi hermana. Abrí la puerta. Y cuando estés sola esta noche, Renata, llorando por todo lo que perdiste, quiero que recuerdes algo. Esto te lo hiciste tú. Cada mentira, cada jugada, cada traición. Tú elegiste este camino. Cerré la puerta detrás de mí. Y por primera vez en años, mientras escuchaba a Renata gritar del otro lado, no me sentí culpable. Me sentí libre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.